Lunes 23 de mayo del 2022, bienvenidos amigos y amigas televidentes a Noticias 7. Hoy les vamos a presentar un especial sobre la gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso, al cumplir su primer año de gobierno. Haremos entonces una radiografía de su administración de estos 365 días. ¿Qué tal, Byron? Muy buenas noches. Verónica, buenas noches, amigos televidentes. Un gusto compartir con ustedes estos 60 minutos donde vamos a repasar precisamente los logros más importantes del gobierno. Y todo esto en un panorama político y económico adverso, luego de haber sufrido los efectos de una pandemia sin precedentes. Sí, y fue uno de los primeros temas tratados por el gobierno, pero el tema político fue lo más sensible y Carolina Basante, nuestra compañera, nos lo va a contar desde ahora. Carolina, te escuchamos. Verónica, Byron, amigos televidentes, buenas noches. Guillermo Lasso asumió su mandato sin una fuerza mayoritaria en el Parlamento. Aún así, logró consolidar una primera alianza a pocos días de su posesión, pero esta no duró lo esperado y enfrentó un evidente bloqueo desde la Asamblea, que por su parte también vivió su propia crisis interna. Veamos la nota. En su tercer intento, Guillermo Lasso llegó a la presidencia de la República, enterrando 14 años de victorias de Alianza País. Gracias al pueblo ecuatoriano por confiar en mí. Pueblo maravilloso, pueblo trabajador, el mejor pueblo al que un presidente puede aspirar. Sin una mayoría parlamentaria y a cuestas la ruptura de la alianza con los socialcristianos con la que llegó al poder, el nuevo oficialismo encontró en Pachacutic, la izquierda democrática y un grupo de independientes el apoyo necesario que se requería en ese momento. Un apoyo que se tradujo en Guadalupe Llori como presidenta del Parlamento. Así surgió la bancada del Acuerdo Nacional y una nueva mayoría que no duró mucho por las constantes pugnas dentro de los bloques parlamentarios y las sonadas acusaciones de presuntas irregularidades a los asambleístas. ¡Roben bien! ¡Justifiquen bien! Lasso, por su parte, configuraba su gabinete de rostros nuevos y otros ya conocidos, pero entre ellos uno especial, uno que lo acompañó en la década de preparación antes de llegar a Carondelet y estuvo también con él en su triunfo, César Monge, quien como su brazo derecho fue electo asambleísta nacional, pero apenas a los 6 días de posesionado renunció para asumir como ministro de gobierno. Nosotros estamos listos a seguir trabajando, como lo hemos venido haciendo aquí en la Asamblea todos estos días. En el cargo estuvo menos de 2 meses debido a sus problemas de salud. El 25 de julio de 2021 falleció. Lasso no solo perdió a su amigo, sino a su brazo político ejecutor. Quien tomó la posta del Ministerio de Gobierno fue Alexandra Vela, con quien trabajó en ser el gobierno del encuentro. Se acercó a diferentes sectores, como a los transportistas. Ha quedado en claro cuáles van a ser las focalizaciones o compensaciones que cada una de las modalidades de transporte tendrá. A los maestros y también al Frente Unitario de Trabajadores, con el que acordó mesas técnicas para revisar las reformas al Código del Trabajo y la Seguridad Social. Celebro esta reunión y aspiro que este diálogo sea un diálogo frontal, sea sincero. También hubo diálogos con la CONAIE, con quienes encontró puntos de encuentro. Aún así, el escenario político fue hostil y el presidente denunció una conspiración. Esta trilogía coincide en una causa: golpear a la democracia. El efecto inmediato se vio en la Asamblea, en donde la relación legislativo-ejecutivo fue a menos. En octubre de 2021 se inició una investigación en el Parlamento tras la publicación de los Pandora Papers. La bancada correísta pidió la cabeza del presidente, pero ya Contraloría había archivado una indagación relacionada y nada pudieron hacer. En este primer año de gobierno, el presidente envió 6 proyectos de leyes a la Asamblea. Ninguno ha sido aprobado. Solamente la ley tributaria ingresó por el Ministerio de la Ley ante la falta de pronunciamiento de la legislatura. Otras, como la Ley de Seguridad Integral, la reforma a la Ley de Educación y la Ley de Libertad de Expresión, están aún en trámite, mientras que la Ley de Inversiones fue rechazada. Debo de gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional. En la Asamblea hubo voces que invocaban a la muerte cruzada. Presidente Guillermo Lasso, con valentía, decida ya, aún no es tarde, disolver esta asamblea y mandarnos a la casa. Pero esto fue descartado por el Ejecutivo, que planteó alternativas para gobernar. Primero, utilizar decretos ejecutivos, reglamentos hasta donde nos permita la ley y la Constitución,
y no descartamos someter a consulta popular este proyecto de ley tan importante para el desarrollo del país, pero que fue negado por la Asamblea Nacional. Dentro del gabinete también hubo tensiones. Esto provocó la salida de la ministra Vela y para intentar tender puentes con el legislativo, Francisco Jiménez dejó su curul y asumió como titular de la cartera de gobierno. Con Jiménez a la cabeza, el gobierno ha planteado una nueva estrategia política que en principio busca no solo un mejor relacionamiento, sino también la aprobación de leyes que necesita el país para su reactivación.